En el inicio del libro de los Hechos de los Apóstoles, que es nuestra primera lectura de hoy, se narra el momento de la ascensión del Señor. Es el final de la etapa temporal de Jesús en la tierra. Es lo fundamental de hoy, pero es bueno llamar la atención sobre el empecinamiento de los apóstoles al respecto de la construcción del reino de este mundo. Jesús ha permanecido 40 días a su lado con unas características físicas tan especiales que era ya difícil dudar sobre su divinidad. Y sin embargo, los discípulos hablan del éxito futuro y material. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión. Les dio numerosas pruebas de que estaba vivo. Durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día estaba con ellos en la mesa. Les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo, la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viendo alejarse, se les presentó dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen allí parados, mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo 46 es un salmo que narra la victoria de los macabeos sobre los opresores del pueblo de Israel. Dios es considerado el dueño de toda la tierra y se equivocan gravemente los que atentan contra el pueblo de su propiedad. Realmente, el versículo 6 que utilizamos como fórmula responsorial es verdaderamente profético para esta conmemoración de la ascensión. Dios asciende de entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos batan palmas, aclamen a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Toquen para Dios, toquen, toquen para nuestro Rey, toquen. Dios asciende entre aclamaciones, el
reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones. El Señor al son de trompetas. En la segunda lectura, tomada de la carta a los Efesios, va a ser Pablo quien ponga el matiz más universal. Cristo está sentado a la derecha de Dios en el cielo y por encima de cualquier criatura o poder. Crea y condensa San Pablo, además, la doctrina de la Iglesia y de su cabeza, el Señor Jesús. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Le pido que ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuál gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él, por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y al mismo lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en los últimos versículos que leemos hoy del Evangelio de San Mateo, se lee una promesa prodigiosa que tiene que marcar nuestras vidas. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Escuchemos con especial atención las lecturas que se nos ofrecen. Huérfanos, dice el Señor. Me voy, pero volveré y los llenaré de gozo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones,
bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este día la Iglesia nos invita a celebrar esa gran solemnidad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Jesús se despide hoy de sus discípulos. Durante 40 días después de la resurrección, Él se ha venido presentando hacia ellos en repetidas oportunidades. Se les ha aparecido para darles ánimo, pero también para confiarles una gran misión. Jesús se va, pero Jesús sigue presente en medio de la comunidad. Jesús no nos deja solos. Jesús no nos abandona. Jesús promete y hace realidad la llegada del Espíritu Santo a sus discípulos y a su iglesia. Y ahora cada uno de nosotros, hermanos, somos testigos de aquello que el Señor ha prometido, porque ese Jesús sigue presente en medio de su pueblo y de su comunidad. Sigue presente a través de esa bendita palabra que hoy cada uno de ustedes y yo hemos escuchado. Jesús sigue presente en medio de nosotros a través de sus sacramentos, a través de la Santa Eucaristía, a través de la Santa Confesión. Por eso es importante que nosotros escuchemos nuevamente hoy su palabra. Es importante que nosotros escuchemos hoy bien lo que nos ha dicho Jesús. De sus mismos labios ha salido esa palabra. Porque el misterio de nuestra salvación a cada uno de nosotros nos desborda. San Pablo, bellamente, en la carta a los Efesios, nos dice que necesitamos pedir el espíritu de sabiduría. Y la sabiduría del Espíritu, hermanos, llega a cada uno de nosotros para comprender, como dirá el mismo San Pablo, la extraordinaria grandeza de los dones que Dios nos concede por medio de su amado Hijo Jesucristo. Y lo que nosotros esperamos, la riqueza de su gloria que Él nos ha heredado. Y eso podemos nosotros imaginarlo viendo el despliegue de poder, viendo el despliegue de la gloria realizada en Jesucristo. Vemos a Dios en la gloria del Padre. Vemos a Dios resucitado y glorioso. Y dice la palabra divina que el Padre eterno
lo ha sentado a su derecha y lo ha colocado por encima de todo lo creado. Y cada uno de nosotros, hermanos, somos el complemento y la plenitud de esa realidad. Pero si hay una palabra que hoy tiene que grabarse en nuestra vida, en nuestro corazón en esta tarde, son esas mismas palabras que hoy Jesús pronunciaba para sus discípulos y hoy las pronuncia para cada uno de nosotros. Yo estoy con vosotros. No por un instante, no por un momentito, no por algunas horas o algunos meses. La palabra de Dios es muy clara: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Qué hermoso es eso. Qué hermoso es que cada uno de nosotros, al despertar cada día y al anochecer de cada tarde, podamos descubrir que ese Dios está conmigo, que ese Dios me acompaña, que ese Dios me guía, que ese Dios no me ha abandonado, que ese Dios no me ha dejado solo, que ese Dios me regala su gracia todos los días de mi vida hasta el fin de los tiempos. No estás solo, Dios te acompaña. Nunca has estado solo o desamparado, aunque a veces pareciera que Dios está lejos. No te desanimes. Esta palabra bendita de Jesús nuevamente se cumple precisamente en aquellos momentos en donde creemos que Dios nos ha abandonado, pero Él vuelve a repetirnos: yo estoy contigo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es que Jesús le dice a aquellos discípulos que no debemos quedarnos simplemente ahí, plantados, mirando al cielo. No, necesitamos, mis queridos hermanos y hermanas, sentir la presencia de Dios todos los días. Necesitamos sentir la presencia de un Dios que te acompaña a tu trabajo, a tu hogar, a tu empresa. Necesitas experimentar todos los días a Jesús que de regreso te lleva a tu hogar después de una jornada fatigosa de trabajo. Necesitas experimentar a un Dios que no te abandona, que por el contrario te acompaña, te guía y te muestra el camino para llegar al cielo. ¿Qué hacen ahí plantados? Es como si Jesús a cada uno de nosotros nos dijera: ¿qué hacen ahí llorando? No, hay que ponerse de pie, hay que levantarse en medio de las tragedias, en medio de las circunstancias de la vida y sentir que es Dios en la persona amada de Jesús el que nos anima. Qué hermoso es eso. Cuando uno a veces ve tantas personas desanimadas, cuando uno ve tantas personas deprimidas, cuando uno ve tantas personas quizás a punto de llegar al suicidio y escuchar de Jesús esas palabras: yo estoy contigo, yo no te dejaré solo, yo te acompañaré en cada una de las circunstancias de tu vida. Qué hermoso creerle esa palabra a Jesús. Qué hermoso es creerle a Dios lo que Él nos dice a través de su evangelio. Qué bueno que cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, sintiéramos el impulso de Jesús para seguirle, para anunciarle hacia los hombres
como Él nos lo ha dicho en el Evangelio, vayan y anuncien que Dios está en ti. A eso es lo que nos anima Dios, a anunciar, a llevar el mensaje del amor allí donde no está, a llevar el mensaje de esperanza y el mensaje de la verdad allí en aquellos lugares en donde se disfraza la mentira de verdad. Hay que ir allí, hay que levantarnos, hay que caminar, como le dicen aquellos ángeles a los discípulos. No se queden simplemente ahí estáticos, mirando al cielo a ver qué va a pasar. Tenemos que colocarnos en marcha. Tenemos que llegar a aquellos lugares en donde sabemos que no está Jesús ni está Dios. Hay que llegar a aquellos lugares principalmente en donde se dan las leyes que permiten el aborto y la muerte de inocentes. Hay que llegar allá. Hay que llegar allí a esos lugares en donde nosotros sabemos que el Evangelio de Dios no está siendo proclamado. ¿Qué hacen ahí, parados, mirando al cielo? Hay que colocarnos en marcha, queridos hermanos. Hay que colocarnos en carrera, porque es Dios el que nos impulsa con la gracia de su Espíritu. Ese Espíritu que recibiremos en el Pentecostés dentro de 8 días. Y ese Pentecostés, ese Espíritu personal, es el que nos animará a cada uno de nosotros a ir y ser valientes de anunciar el mensaje de Jesús donde haga falta. Dejemos que el Señor nos acompañe. Deja que el Señor durante esta semana nuevamente dirija tu caminar. Pídele al Señor, como nos ha dicho el apóstol San Pablo. Dile al Señor: Señor, regálame el espíritu de sabiduría. Ese espíritu de sabiduría necesario para que tú puedas obrar según Dios y nada más que Dios. Que la Santísima Virgen María, Reina de la paz, Reina de la sabiduría, en su advocación de auxiliadora de los cristianos, nos regalen esta gracia de su amado Hijo Jesucristo, para que cada uno de nosotros también experimentemos el Pentecostés personal en nuestra vida. Amén.